Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un breve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Capítulo 1. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan.
Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aunque no se menciona el autor del libro de Marcos, el testimonio unánime de la iglesia primitiva es que fue escrito por Juan Marcos. Él se crió en Jerusalén y formó parte de la primera generación de creyentes. Tuvo la gran oportunidad de colaborar con el ministerio de 3 apóstoles del Nuevo Testamento: Pablo, Bernabé y Pedro. Este libro fue escrito a finales de la década de los 50 o en los 60 después de Cristo. El propósito por el que el Espíritu Santo impulsó a Juan Marcos fue para escribirle a los cristianos romanos, quienes fueron torturados y asesinados por orden del emperador romano Nerón. En ese tiempo de persecución, el Espíritu Santo impulsó a Juan Marcos para fortalecer los fundamentos de la fe de los creyentes romanos, y si fuera necesario, inspirarlos a sufrir fielmente por el Evangelio, poniéndoles por ejemplo la vida, los sufrimientos, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es un evangelio que se enfoca principalmente en la acción de Jesucristo más que en sus enseñanzas. En este primer capítulo vemos la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesucristo. Y el mensaje siempre es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Como lo mencionamos en el libro de Mateo, en el bautismo de Jesús vemos manifestadas las 3 divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Dios dando testimonio de que Jesucristo era su Hijo amado en el que tenía complacencia. Después de ser tentado, Jesucristo principia su ministerio, predicando, llamando a los que serían sus discípulos, sanando enfermos, liberando endemoniados y, muy importante, apartando tiempo muy de mañana, siendo aún oscuro, orando a su Padre Celestial. Un ejemplo que debe marcar nuestras vidas. Si Jesucristo apartó tiempo para estar a solas con su Padre, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? Muy bien, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Por quién fue escrito el Evangelio según San Marcos? Pregunta número 2. ¿Cuál fue el propósito por el que el libro fue escrito? Pregunta número 3. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Pregunta número 4. ¿Cómo estaba vestido Juan el Bautista? Pregunta número 5. ¿Quién impulsó a Jesucristo a ayunar en el desierto? Pregunta número 6. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Pregunta número 7. ¿Qué le prometió Jesús a Simón y Andrés si lo seguían? Pregunta número 8. ¿Qué hizo Jesús después de haber predicado y sanado a enfermos, aprovechando las primeras horas de la mañana de soledad? Pregunta número 9. ¿Qué le dijo el leproso a Jesús cuando se le acercó rogándole? Y pregunta número 10. ¿Qué le respondió Jesucristo al leproso? Aquí terminamos el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Si lees 2 capítulos diarios, terminarás el Nuevo Testamento en 6 meses. Apartemos tiempo todos los días para orar, para estar en la presencia de Dios, para leer y meditar su palabra. Que Dios te bendiga.